Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a realizar esta puntada de burbuja o de bolitas, no sé cómo ustedes la conozcan. Esta es una variación o mi versión de cómo es que yo la realizo. Hay otras formas en realizarlas, pero esta es la forma en que yo la he realizado. Esta es lo que viene siendo la parte del frente del tejido, así es como se ven las bolitas o burbujitas. Y por la parte de atrás, esta es la forma en que se ve por la parte de atrás. Yo aquí, por ejemplo, lo estoy realizando o utilizando porque estoy realizando un pedido para un mameluco para bebé, entonces yo la estoy usando para hacer lo que viene siendo la parte del gorrito y para esta parte de abajo que va a ser del mameluco. Aún no lo termino, pero quería mostrarles cómo es que yo realicé este tipo de puntada. Espero que les guste. Este tipo de puntada ustedes la pueden utilizar para algún cuello, una bufanda, alguna terminación bonita que quieran hacer en alguna prenda. Se ve muy bonita y está también se ve muy pachoncita por la parte del frente. Espero que les guste, no olviden dejarme saber en los comentarios qué les parece y darle manita al video si es que les gusta cómo ha quedado. El hilo que yo voy a utilizar es de un grosor de 2 milímetros aproximadamente y la aguja es de 2.5 milímetros. Siempre les recomiendo que la aguja que vayan a utilizar, de acuerdo al tipo de hilo que ustedes utilicen, debe de ser la aguja ya sea 1 milímetro o medio milímetro más grueso que el grosor de su hilo. Tiene que ser un poquito más grande la aguja que el hilo. Bien, para comenzar vamos a realizar un nudo deslizado. Y ya que tenemos nuestro nudo deslizado, vamos a tejer puras cadenitas. Hago aquí la primera, va 1, 2, 3, 4. Y así vamos a continuar de acuerdo a el tamaño que ustedes necesiten para el proyecto que van a realizar. Van a realizar puras cadenitas, pero siempre que sea un múltiplo de 4. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada 4 cadenitas vamos a ir realizando una puntada. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a ir tejiendo de 4 en 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Así voy a ir tejiendo de acuerdo al tamaño que ustedes necesiten. Va a ser el largo que van a dejar siempre que sea múltiplo de 4. Bien, una vez que tengan ya sus cadenitas de inicio, yo aquí solamente realicé 20 para esta muestra. Ya después de esas cadenitas vamos a hacer 5 cadenas extra. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora para iniciar la primera fila vamos a dejar las primeras 3 cadenitas sin tejer. Vamos a tejer en la cuarta cadena y vamos a hacer una vareta. Entonces aquí tomo hebra, paso a través del orificio, jalo mi hebra hacia el frente, vuelvo a tomar hebra y voy a pasar esa hebrita a través de estas 2 lazadas. Repito, tomo hebra y paso a través de las siguientes 2. Ahí ya tenemos una vareta. Voy a hacer otra vareta en el siguiente orificio. Y ahora en el siguiente orificio, a partir de aquí se van a repetir los pasos. En el siguiente orificio vamos a hacer un aumento de 5 varetas tejidas en ese mismo orificio. Entonces voy a hacer la primera, va una vareta en el mismo orificio, otra más, van 2 y así voy a continuar hasta que tenga 5 varetas en ese mismo orificio. Bien, aquí ya tengo mi aumento de 5 varetas. Después vamos a tejer 3 varetas normales, una en cada orificio. Voy a comenzar aquí en este que sigue, a hacer la primera. Va una vareta en el siguiente orificio, otra más, van 2 y hago la tercera vareta.
y a partir de aquí en toda esta fila vamos a repetir estos pasos. Ahora vamos a hacer un aumento, el aumento que hicimos de 5 varetas, y después 3 varetas, un aumento, 3 varetas, un aumento, 3 varetas, así hasta terminar toda la fila. Miren, así es como va a quedar esta fila ya terminada. Esta forma así como de holanes quedan, porque estamos realizando aumentos, es por eso que da ese efecto. Pero ya al momento en que hacemos la segunda fila, eso se va a quitar y se van a formar las bolitas donde estamos realizando los aumentos. Aquí al final de la fila terminamos con 3 varetas, así es como terminamos esta primera fila. Y ahora vamos a comenzar la segunda fila. Bien, para iniciar la segunda fila comenzamos con 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a girar el tejido hacia el lado izquierdo y ahora justo donde realizamos las 3 varetas de la fila anterior, siempre que fuimos realizando 3 varetas, en esas 3 varetas vamos a tejer en forma de relieve, o sea que vamos a tejer de esta manera, miren. Aquí, por ejemplo, para iniciar la fila, la primera vareta de la fila anterior, ahí no vamos a tejer nada porque equivale a estas 3 cadenas de la segunda fila. Entonces, comenzamos directamente en la segunda vareta de la fila anterior. Vamos a pasar la aguja de aquí, de afuera hacia adentro, y después la sacamos de esta manera que quede la vareta de la fila anterior sobre nuestra aguja, ¿ven? Y vamos a tejer ahí una vareta. Entonces aquí tomar hilo con mi aguja, paso la aguja de esta manera sobre la vareta de la fila anterior y voy a tejer una vareta ahí. Entonces jalo hilo hacia afuera, tomo hilo con mi aguja y paso a través de las primeras 2 lazadas, de nuevo tomo hilo y paso a través de las siguientes 2, y así ya quedó una vareta tejida en esta segunda fila. Pero podemos ver que queda ya el relieve o queda el bordecito ya sobresaltado porque estamos tejiendo esta nueva vareta sobre la vareta de la fila anterior, ¿ok? Entonces hacemos lo mismo con la siguiente vareta, tejemos de la misma manera. Aquí está mi segunda vareta y ahora podemos ver que ya los siguientes orificios que quedan corresponden al aumento que hicimos en la fila anterior, el aumento de 5 varetas. Entonces en ese aumento que hicimos en la fila anterior, ahora vamos a hacer disminuciones. ¿Cómo vamos a hacerlo? Miren, tomamos hilo con la aguja, pasamos la aguja a través de este primer orificio que queda justo en la parte de arriba de la primera vareta del aumento de la fila anterior. Ahí es donde iniciamos y voy a jalar hilo con mi aguja hacia el frente, tomo hilo con mi aguja y paso a través de esas 2 primeras lazadas. Ahí me queda esta, digamos, vareta sin terminar, queda así enlazada en mi aguja. Voy a hacer lo mismo en los siguientes orificios. Hago una vareta sin terminarla. Aquí llevamos 2 varetas. En total nos deben de salir 5 varetas sin terminar. Miren, aquí ya tengo las 5 varetas sin terminar, tengo 5 lazadas en mi aguja, más esta última lazadita que fue del punto que tejimos anteriormente. En total tenemos 6 lazadas aquí en la aguja. Ya que tenemos así, vamos a tomar hilo con nuestra aguja y vamos a pasar esta hebrita de hilo a través de todas estas lazaditas para que queden unidas. Y ahí ya se forma nuestra primera burbuja. Aquí lo estamos viendo por la parte de atrás. Si yo giro mi tejido, esto es la parte del frente y ya podemos ver que se forma una burbujita o esta ruedita sobresalida. Y ahora para continuar, ya después de la parte de abajo, ya que hicimos aquí esta disminución para formar la burbuja, siguen las 3 varetas. 1, 2 y 3, tengo 3 varetas de la fila anterior. Entonces en esas 3 varetas vamos a hacer igual como iniciamos aquí, vamos a tejer en forma de relieve. De nuevo son 3 varetas, hago aquí la primera vareta,
va 1, la siguiente, bien, aquí ya terminé mis 3 varetas en relieve. Después de la burbujita, si yo giro mi tejido, podemos ver así es como va quedando por la parte del frente. Aquí está una burbuja y 3 varetas en relieve de este lado. Me quedaron aquí otras varetas en relieve en la parte del inicio. Y a partir de aquí vamos a repetir los pasos en toda esta fila. Ya que tejemos estas 3 varetas en relieve, hacemos la disminución para formar aquí otra burbuja. Entonces aquí voy a hacer las 5 varetas sin terminar para que se forme esta siguiente burbuja. Miren, aquí ya terminé otra burbuja. Y así voy a continuar en toda la fila. Voy a ir realizando mis disminuciones para formar las burbujas. Después de cada disminución hago 3 varetas en relieve, una burbuja, 3 varetas en relieve, una burbuja, así hasta terminar. Miren, aquí ya estoy por terminar la fila. Me quedan estas 3 varetas de la fila anterior. Entonces ahí voy a hacer mis 3 varetas en relieve para terminar esta segunda fila. Y así es como queda la fila ya terminada, estas 2 filas que llevamos. Esta es la vista por la parte de atrás y si yo giro mi tejido, así es como se ve por la parte del frente. Ahora, aquí ya terminaríamos lo que es una fila ya completa de burbujas, ya se forman las burbujitas, las podemos ver. Y ahora vamos a iniciar otra fila más. Pero ahora para las siguientes 2 filas que vamos a hacer, vamos a tratar de que cada burbuja nos quede en la parte del centro, digamos, entre, por ejemplo, aquí hay 2 burbujas en estas filas, entonces en las siguientes que vamos a tejer, la burbuja nos tiene que quedar aquí en la parte del centro. Y así vamos a ir realizando una burbuja en cada parte del centro. Para iniciar estas siguientes filas vamos a comenzar con una media burbuja para que la media burbuja nos quede aquí en la parte del inicio. Entonces, para comenzar vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, giramos el tejido y ahora vamos a hacer en este primer orificio, como queremos que ahí nos vaya a quedar una media burbuja, vamos a hacer 2 varetas. Entonces hago aquí una y en el mismo orificio voy a tejer otra vareta, 2. Esto va a formar una media burbuja y ahora vamos a hacer lo que son 3 varetas en relieve, pero ahora el relieve nos tiene que quedar para la parte de atrás. La forma en que vamos a ir tejiendo esas 3 varetas es la siguiente. Voy a tomar hilo con mi aguja para poder tejer esta vareta y voy a pasar la aguja aquí en esta parte justo del lado, digamos, del lado derecho, donde termina esta burbuja anteriormente. Del lado derecho quedó ahí una vareta. Voy a acercar aquí a la cámara esa vareta. Ahí es donde vamos a tejer esta nueva vareta de la nueva fila. Entonces paso mi aguja de adentro hacia afuera y voy a girar para sacar la aguja hacia la parte de atrás. ¿Ven? Si yo giro mi tejido, así es como queda por la parte de atrás la aguja sobre esa vareta. Y ahí en esta vareta de la fila anterior es donde vamos a tejer la nueva vareta para esta tercera fila. Entonces jalo hilo y voy a tejer una vareta. ¿Ven? Ahí está, una vareta. Ahí va la primera, debemos de tejer en total 3 varetas. La segunda va a ser justo en la parte de arriba de esta burbuja, justo en esta parte del centro de arriba. Ahí debe de quedar una vareta. Entonces paso mi aguja
por este huequito que sigue, voy a girar hacia adentro por el siguiente huequito, ven, así es como queda, y ahí voy a tejer la nueva vareta. Esta sería la segunda vareta de esta tercera fila, nos falta una vareta más y la siguiente vareta igual se va a tejer en esta vareta que queda de la fila anterior, justo donde termina la burbuja de esta fila anterior, está esta varetita de aquí, podemos ver, ahí es donde voy a tejer la nueva vareta de esta tercera fila. Entonces paso mi aguja de atrás hacia el frente y después sale hacia atrás mi aguja y ahí voy a tejer la vareta. ¿Ven? Así es como queda. Entonces aquí ya tenemos una media, estas varetas que hicimos al inicio para que se forme la media burbuja de la parte del inicio. Después se tejen 3 varetas. Esas 3 varetas, si se fijan, quedan justo en la parte de arriba de esta burbuja de las filas anteriores. Entonces ahora aquí en esta parte del centro, para esta tercera fila, nos debe de quedar ahí una burbuja. Entonces aquí en la parte del centro, en este siguiente orificio que sigue, debemos de tejer el aumento de 5 varetas para que ahí nos vaya a quedar una burbuja. Entonces voy a hacer aquí 5 varetas, va 1, 2, miren, aquí ya realicé mi aumento de 5 varetas y ya quedó justo en el centro entre estas 2 burbujas. Ya quedó aquí este aumento para que ahí se vaya a formar otra burbuja, ¿ven? Entonces ya a partir de aquí vamos a ir repitiendo los pasos. En lo que es esta parte de arriba de la burbuja anterior, en esta parte de aquí arribita, vamos a tejer 3 varetas como las que yo tejí en esta parte de aquí. Esas 3 varetitas las vamos a tejer igual aquí, siempre arriba de cada burbuja de la fila anterior van a ir 3 varetas. Y lo que es en la parte del centro, en estas partes de los centros de las 2 burbujas anteriores, siempre se teje un aumento de 5 varetas. Miren, aquí ya para terminar esta fila, así es como va quedando esta tercera fila. La forma en que se termina, si recuerdan, aquí al inicio realizamos 3 cadenitas más 2 varetas para que ahí se vaya a formar una media burbuja. Entonces aquí al final de esta fila nos debe de quedar también igual una media burbuja. Para que eso suceda, vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos quedan 2 varetas de la fila anterior libres. Entonces vamos a brincarnos directamente a la última vareta o al último huequito y ahí vamos a tejer las 3 varetas. Voy a hacer 1, 2 y 3. Aquí ya nos quedaron 3 varetas, al igual que el inicio, que fueron esas 2 varetas más las 3 cadenitas que forman otra vareta, son en total 3. Y ahí nos va a formar otra media burbuja. Entonces ya aquí ya terminamos esta tercera fila. Para iniciar la cuarta fila hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a girar el tejido hacia el lado izquierdo. Ya estamos viendo lo que es la parte de atrás del tejido. Y como aquí queremos que nos forme la media burbuja, entonces vamos a hacer solamente 2 varetas sin terminar. Hago la primera en el primer orificio. Aquí va una vareta sin terminar. Y en el siguiente huequito hago otra vareta sin terminar. Me quedaron ya aquí, en total son 3 lazaditas en la parte de arriba de la aguja. Voy a tomar hebra con mi aguja y voy a pasarla a través de esas 3 lazaditas para que queden unidas y ya con eso ya formamos lo que viene siendo la media burbuja acá por la parte del frente. Bien, entonces ya después vamos a continuar la fila y siguen las 3 varetas en relieve, pero ahora
Como estamos viendo el tejido por esta parte de atrás, el relieve nos tiene que quedar aquí por la parte de atrás. Entonces voy a tomar hebra con mi aguja, paso mi aguja como hicimos en la segunda fila, así vamos a tejer esta cuarta fila. Paso mi aguja de afuera hacia adentro y después que salga de nuevo hacia afuera para que quede la vareta de esta fila anterior sobre la aguja de este lado. Y ya ahí voy a hacer mi nueva vareta para esta cuarta fila. Aquí está una vareta. Voy a hacer lo mismo en las siguientes dos para que en total tengamos 3 varetas en relieve. Aquí ya tengo mis 3 varetas en relieve y ya podemos ver que sigue lo que es la parte del abanico de la fila anterior, que es la tercera fila. Aquí ya tenemos un abanico, entonces ahí nos tiene que quedar una burbuja. Entonces vamos a hacer 5 varetas sin terminar para que se pueda formar esta burbuja. Hago aquí 1, 2, aquí ya tengo mis 5 varetas sin terminar. Voy a tomar hilo y cerrarlas para que queden todas unidas. Y ahí ya se va a formar mi burbuja por la parte del frente. Después siguen de nuevo, así vamos a continuar toda la fila realizando 3 varetas en relieve. Aquí por la parte de esta parte de atrás del tejido va. Y ya que terminemos las 3 varetas y en relieve, hacemos la siguiente burbuja. Así se van a ir repitiendo los pasos. Si yo giro mi tejido acá por la parte del frente, podemos ver que ya aquí en esta parte se nos formó otra burbujita que quedó justo en el centro de las 2 burbujas de las filas anteriores. ¿Ven? Así es como va a ir quedando para que vayan quedando las burbujas intercaladas. Y miren, aquí ya para finalizar esta cuarta fila, como debemos de completar esta media burbuja, entonces vamos a hacer 3 varetas sin terminar. Hago aquí en el primer orificio una, y la última vareta sin terminar se hace justo en el último huequito y voy a cerrar para que queden unidas y ahí se va a formar la burbujita de aquí, la media burbuja de la parte del frente. Miren, aquí sí giró mi tejido, así es como se va viendo el tejido por la parte del frente. Y ya a partir de aquí ustedes van a repetir lo que son estas 4 filas. Por ejemplo, ya para iniciar la siguiente fila, como aquí tenemos una media burbuja, entonces la siguiente fila vamos a iniciarlas con varetas en relieve, porque siempre las varetas en relieve quedan justo en la parte de arriba de las burbujas, y después de esas varetas en relieve, en la parte del centro, vamos a hacer lo que son los aumentos de 5 varetas para que aquí nos vaya a formar una burbuja en la parte del centro entre estas 2 burbujas. Siempre ya ustedes van viendo lo que su tejido les va pidiendo. Miren, aquí por ejemplo voy a comenzar rápidamente la quinta fila para que vean cómo es que la inicio. Comenzamos de nuevo siempre con 3 cadenas. 1, 2, 3, giramos el tejido y vamos a hacer en esta parte de arriba de esta media burbuja nos deben de quedar 3 varetas. Entonces las 3 cadenitas nos cuentan como una vareta, ya solamente nos faltaría realizar 2 varetas y la segunda vareta la hacemos de esta manera. Giramos la aguja de esta parte de atrás hacia el frente de esta manera y va a salir la aguja por este primer orificio hacia la parte de atrás del tejido. De esta manera, ¿ven? Entonces ahí voy a jalar la hebra hacia el frente, mi hebra de hilo, y la giro hacia la parte de atrás. Esto para que aquí podamos ya tejer lo que es esta vareta, se teje normal. Y la siguiente vareta, recuerden que siempre va tejida en esta varetita que queda justo al lado de la burbuja.
aquí ya tenemos las 3 varetas, 1, 2 y 3. Y ya en esta parte del centro sigue lo que es nuestro aumento de 5 varetas. Y ya así ustedes van a ir repitiendo los pasos, siempre todos los pasos que hicimos de la fila 1 hasta la fila 4, ustedes los van a ir repitiendo a partir de aquí, ya de acuerdo al largo que ustedes quieran tener su proyecto. Miren, ya por ejemplo aquí tengo esta puntada o esta muestra más aventajada. Así es como se ven ya todas las burbujitas. ¿Ven cómo es que van quedando una burbuja en medio de las otras dos? Así van quedando. Ya ustedes van a realizar el largo que ustedes quieran para su proyecto. Espero que este modelito de puntada les guste y si lo van a utilizar me encantaría saber en qué proyecto lo van a utilizar ustedes. No olviden dejarme saber en los comentarios para qué proyecto lo van a usar o en qué modelo les gustaría usarlo. También no olviden suscribirse al canal. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao!